¿Cómo le va? Qué gusto. Bienvenido a Justicia Electoral, a la Semana Online, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy el tema justicia electoral transparente, justicia electoral abierta. ¿Quieres saber de qué se trata esto? Bueno, pues acompáñenos. Uno de los principales objetivos que tiene el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, es precisamente establecer la justicia abierta, la justicia transparente en nuestra institución. Y contamos con la presencia de alguien que ha estado muy cerca del tribunal por años, pero que ha estado trabajando muy intensamente en este rubro de la justicia abierta. Y me refiero a Dinora Cantú Pedrosa, que le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Dinora? Es un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Gracias, Lucía. Al contrario, la verdad es que estoy súper emocionada de platicar contigo y con tu audiencia sobre este tema que me apasiona, como sabes. Entonces, puestísima para esta entrevista. Bueno, pues gracias. Dinora es, déjeme decirle, directora de la aceleradora de ciudades de la Escuela de Gobierno y Transformación del TEC de Monterrey, y debemos decir que también es Senior Fellow del GovLab, y ya nos va a explicar cómo se relacionan estas dos instituciones mutuamente para hablar de justicia, bueno, pues abierta. Y yo te diría, ¿de qué va la justicia abierta? ¿Cómo le conviene a un tribunal tener justicia abierta más allá de los discursos? Porque eso ha sido el gran punto. Claro, Lucy, muchas gracias. Mira, si quieres tomamos como dos pasitos atrás y vamos primero a aclarar, porque para mucha gente como que el término gobierno abierto, lo he escuchado mucho, lo relacionan de manera inmediata con transparencia solamente y tiene más componentes. Entonces, primero, ¿cuál es el marco de la conversación? Son todos los esfuerzos que hay a nivel global sobre gobierno abierto. Y gobierno abierto tiene tres grandes componentes, que son transparencia, participación y rendición de cuentas. Entonces, bajo estos tres grandes rubros o categorías de trabajo es a donde se ha estado moviendo e impulsando todo el tema de gobierno abierto. Y cuando decimos gobierno, hablamos de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Dónde empiezan los esfuerzos de gobierno abierto? Empiezan en el poder ejecutivo. De manera muy específica, empiezan hace un poquito más de 10 años, empiezan en el 2011. Empiezan, por ejemplo, con el primer término de Obama, de las primeras cosas que hace es nombrar a Beth Novak como su directora ejecutiva del programa de gobierno abierto, y a partir de ahí se empieza a crear la Alianza de Gobierno Abierto. Entonces, estamos hablando de 2008, 2011, que ya se empieza a crear esta alianza global. Impulso, otra vez, desde el Poder Ejecutivo. Y luego los otros dos poderes empezaron a preguntarse, bueno, ¿cómo estos principios y cómo esta metodología de trabajo puede aplicar también a un poder legislativo? Y por último, un poder judicial. El poder judicial, digamos que fue el último poder que llegó a la fiesta. Empieza el poder legislativo. Oye, pues a mí también me interesa sumarme, y luego ya el poder judicial. ¿A qué? ¿Sumarme a qué? Bueno, estos principios de transparencia, participación y rendición de cuentas se traducen en metodologías bastante claras. Por ejemplo, el término de transparencia, y cada uno tiene su evolución. Primero, en la transparencia empezamos pues a publicar todo. ¿Y cómo es el mejor formato de publicar todo? Bueno, en formato de datos abiertos. ¿Para qué? Para que lo que nosotros estamos abriendo o publicando pueda ser reutilizable por las partes. Es decir, si yo tengo un Excel, no lo voy a publicar en PDF, lo publico en Excel para que quien lo consume pueda también utilizar esos datos y generar otro tipo de valor del que yo le estoy viendo, hacer otro tipo de estudios, hacer otro tipo de visualizaciones o representaciones de esos datos, y así vamos generando un ecosistema de consumo de información en el que la información en sí misma está abierta en un formato que es mucho más utilizable por las partes que solamente el decir publiqué todo.
Pues sí, a veces publicas muchísimas cosas, pero si mi computadora no la puede procesar, imagínate que publicas todos los recibos de gastos. Y si todos están en PDF, pues yo no los puedo agregar, o sí los puedo hacer, pero me tardaría muchísimo. Entonces, empezó de, vamos a publicar, vamos a hacerlo en el formato correcto. Por último, vamos a generar un ecosistema. Y este último componente se relaciona mucho con el principio número 2, que es participación. ¿Por qué? Porque publicar cuesta dinero. Y se dieron cuenta que en este esfuerzo de decir, transparencia es buena en sí misma, es decir, tiene valor en sí mismo y hay que hacerlo, si nadie la está consumiendo, la información que tú estás publicando, digamos que es un gasto que no se justifica. Ya. Y hay muchísimas bases de datos que nunca nadie usó ni le dio un solo clic en Estados Unidos, imagínate en México. Entonces, oye, vamos a platicar con las personas para entender qué información necesitarían. O sea, y no solamente qué información, vamos a abrirnos para Entonces, entender. hasta ahí, Dinora, vamos en transparencia y participación. Y ¿Mm? luego viene rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Ajá. Ajá, exacto. Entonces, digamos que es una evolución que vamos del menos al más y que también vamos sensibilizándonos. Es decir, aventamos el toro por delante, dijimos, esto es bueno, Transparencia. y luego también participación. Bueno, hay que publicar todo, hay que pedirle la opinión al público de todo. Y si me juntan firmas de arriba de tal cosa, yo les voy a tener que dar una respuesta seria. Por ejemplo, esto le pasó a Beth y me encanta esta historia. Hicieron esta página del gobierno federal y dijeron, todo lo que pase esta barrera de firmas, le vamos a dar una respuesta oficial del gobierno federal de la más alta instancia. No, como que el tema era inteligencia colectiva, que se escucha mucho en este mundo también. ¿Y qué fue de las primeras cosas que ganó la firma de tantas personas? La propuesta de que hicieran el Death Star de Star Wars desde la NASA para destruir planetas, ¿no? Algo absurdo, algo cómico. O otra, que regresaran a Justin Bieber a Canadá, por ejemplo. Entonces, la gente empieza a jugar también con estos términos. Es decir, bueno, no es suficiente decir la participación es buena en sí misma, ¿no? O sea, todos los principios fueron agarrando la onda, ¿haz de cuenta? Entonces, no, bueno, ok, participación ¿para qué? ¿En qué formato? ¿Cuáles son las metodologías correctas? ¿A quién tengo que invitar? Y ser selectivos también, ¿no? De los temas, de todo lo que tiene que y involucrar. De la metodología. Y de Claro. no es nada más un tema de voten todos. Dinora, ya sabemos que tenemos que ser selectivos en cuanto a este tema, pero ¿de dónde surge ese concepto de justicia abierta y por qué dices que el tribunal es pionero? Totalmente pionero. Sin nada más para cerrar toda esta introducción, transparencia por transparencia en sí misma no. Es bueno. Participación, ¿sabes? Todo. Y a donde hemos evolucionado es a generar, bueno, pero ¿para qué queremos la transparencia? ¿Para qué queremos? ¿Cuáles son nuestras métricas de éxito? ¿Cómo vamos a medir el impacto? Y es como se han estado reajustando los programas. Ahora, ¿dónde empieza el término justicia abierta? Es demasiado nuevo, demasiado de verdad. Estamos hablando de 3, 4 años atrás. Y empieza literalmente gracias a liderazgos como el del magistrado presidente Reyes Mondragón. O sea, y se tiene que decir porque es la realidad global. Pero empieza también en los centros académicos, empieza siempre, pues desde como liderazgos, como el magistrado dice, oye, yo también quisiera aplicar esa serie de principios a esta institución. ¿Cómo se ve eso, no? Y otra vez, ¿por dónde empieza? Por donde empezaron todos los otros poderes, por la transparencia. Y empezó a hablarse, oye, bueno, pues que la transparencia de las sentencias. Y hay que hacer las sentencias amigables. Y hay que tener buenas campañas de comunicación para que la gente, para que el tribunal sea accesible. ¿Ves? Estas palabras que hemos escuchado mucho últimamente, donde hay buenos ejemplos también. Argentina. En Argentina hay un muy buen esfuerzo. Por ejemplo, aquí, no de transparencia,
de proceso de selección de jueces y magistrados. Un proceso transparente, abierto los criterios, abiertas las calificaciones de los exámenes que tuvieron que presentar. Hay muy buen ejemplo en Argentina también, pioneros. Brasil, pionero, con México también, en general, con el Poder Judicial de la Federación, tema de estadística judicial. Abren muchos datos también de el rendimiento de las cortes. Muchos datos sobre cuántos casos, que los procesa y tal. ¿Cuál es ese siguiente paso? Bueno, ¿en qué sentido resuelven? Hay patrones o tendencias de acuerdo a perfiles de los jueces y magistrados. Entonces, hacia allá es a donde estamos empujando. Y el componente de participación, específicamente en el Poder Judicial, si quieres hablar como de quienes cuestionan este esfuerzo, digamos que es una postura mucho más conservadora. Nosotros somos un poder técnico. O sea, aquí es técnica jurídica. ¿Yo por qué le tengo que preguntar algo a la gente? ¿Cómo que participación? Pero se vale, ¿no, Dinora? Claro, no, se necesita. Oye, tú no vas a poner a consulta tu sentencia, pero sí puedes cuestionar el proceso mediante el cual las personas acceden a la justicia. Y puedes preguntarte si pudiera ser más eficiente, si pudiera ser más accesible, si desde las defensorías se pudiera hacer otro tipo de esfuerzo y otro tipo de apoyo. Se pueden abrir los grandes retos en todos los términos. Por ejemplo, oye, todo el movimiento que hay para tribunales digitales. Bueno, ¿quiénes son los usuarios? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Lo que estoy generando les funciona o no les funciona? Porque los sistemas no se pueden forzar en las personas. Claro. Entonces, hay muchísimo que aprender. ¿Cómo no te vas a abrir? Es casi de sentido común escuchar a la gente. Hay muchas cosas que escuchar que no desafían la independencia judicial, ni cerquita. A ver, Dinora, estás tocando un punto muy importante porque estamos transmitiendo este programa por Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación, y estamos diciendo, no vamos a poner a prueba o a la crítica o no vamos a poner a prueba las sentencias, dijiste, pero sí la forma en que la gente las conozca y que esto va a permear, lo está haciendo primero el Tribunal Electoral, pero va a permear quizá a la Suprema Corte, quizá a otros tribunales, es la idea. Claro, ojalá. Y otra vez, no se trata de poner a debate o a consulta el contenido de una sentencia. Pero, por ejemplo, ¿qué sí se puede identificar en el tema de eficiencia judicial? Oye, ¿sabes qué? El proceso bajo el cual se generan las sentencias está resultando, y esto es una hipótesis, por ejemplo, que salió en un último taller que tuvimos abierto al público, con perfiles súper seleccionados, académicos, organizaciones de la sociedad civil, usuarios del sistema, es decir, litigantes, despachos, grupos en situación de vulnerabilidad representados en esas mesas. Oye, falta congruencia entre las sentencias. Dice, bueno, está bien, es una hipótesis. ¿Qué métricas tenemos o qué datos tenemos o qué tipo de estudios deberíamos de estar haciendo para entender el proceso bajo el cual se llegan a estas sentencias y podrían tener un poco más de congruencia entre tribunal y tribunal o en esta trayectoria de creación? Entonces, así es, Dinora. ¿Qué te parece si seguimos hablando de este tema después de la pausa? Porque es muy importante y vamos a llegar a cómo lo ha hecho el Tribunal Electoral y cuáles han sido los resultados, porque tenemos hasta cursos, talleres, de todo, que ya están funcionando. Y para nosotros en el Tribunal Electoral, justicia abierta no es un tema desconocido. Vamos a una pausa y regresamos.
Continuamos con nuestro programa. Está con nosotros la directora de la Aceleradora de Ciudades de la Escuela de Gobierno y Transformación del TEC de Monterrey y también Senior Fellow del GovLab. Y bueno, estábamos hablando de cómo pasamos de la teoría a la práctica, Dinora. ¿Cómo lo ha hecho pues el Tribunal Electoral y por qué es importante detectar problemas así ya de plano? Claro, buenísimo. Mira, este programa estamos nosotros del GovLab haciendo este esfuerzo, esta colaboración con el Tribunal Electoral, que es súper emocionante, porque de verdad esto sí no se ha intentado en ningún lado. Y tiene varias fases, ¿no? O sea, cuando platicaba con el magistrado presidente, decía, bueno, quiero tener la mejor política de justicia abierta que hay en Latinoamérica. Vamos a ponernos la vara alta. Yo, claro, pero para tener buenas políticas de justicia abierta, hay que tener cultura de justicia abierta. Entonces, hay que empezar por el principio, que es abriéndonos. Es decir, vamos a invitar a todos los actores relevantes del sistema político electoral, es decir, que conviven con el Tribunal Electoral, y vamos a preguntarles cuáles son los mayores retos que enfrenta el tribunal desde su perspectiva. Entonces, para lograr esto hicimos una metodología bien específica en donde abrimos 2 talleres de definición de problema. Seleccionamos y tratamos de ponderar los tipos de perfiles. Nos organizamos en mesas de trabajo de acuerdo al plan estratégico institucional del Tribunal Electoral, y en esas mesas de trabajo tratamos de mantener un balance entre personal del Tribunal Electoral y actores del sistema, académicos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de partidos políticos, consultorías, despachos litigantes, usuarios reales del sistema. ¿Y ya hay resultados de todo eso? Ya hay resultados, sí, claro que hay resultados. Esta es la primera parte, ¿no? Que fue la postura o la visión desde el público. Tuvimos más de 110 participantes. Fueron jornadas súper intensas en donde también no estamos acostumbrados a pensar en qué significa realmente definir un problema, porque nosotros tenemos esta tendencia que pasa siempre a disfrazar soluciones de problemas. Es decir, lo que pasa es que al tribunal le falta y ya dices ahí la solución. En lugar de decir, pero ¿por qué le falta eso? ¿Cuál es el problema? Vamos a temas un poquito sensibles. ¿Cuál es el tema con el proceso de selección de magistrados? ¿No? O sea, ¿qué está produciendo que es nocivo? ¿Cuáles serían las métricas de éxito? Y lo platicaba con esas mesas de trabajo que decía, que les hago caso, vamos a cambiar el sistema. ¿Con qué métricas voy a comparar antes y después? ¿No? O sea, ¿qué variables debería de estudiar y decir, esto estaba mal, cambié el sistema y ahora esto está mejorando? Porque si yo no lo puedo medir, yo no puedo realmente decir que algo está bien o mal. Pero es el tipo de esfuerzo y dinámica que se da en las mesas de trabajo. Es decir, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué datos tienes para soportar Dinora, la definición de problema? Te preguntaría, ¿cuáles son los problemas del tribunal? ¿Dar a conocer las sentencias? ¿Ese es el problema? ¿Que sean claras, sencillas? ¿Cuál es el problema del tribunal para entrarle a la justicia abierta? Claro, mira, de acuerdo al programa estratégico, en estas 5 meses de trabajo, se ha hablado de todo, ¿no? La mesa 1, por ejemplo, era el tema de transparencia y de comunicación. Y ahí estuvo bien interesante la discusión, porque decían, oye, es que los jueces no saben escribir en lenguaje amigable. Y yo les cuestionaba, ¿pero por qué deberían de saberlo? O sea, yo estudié Derecho y a mí no me enseñaron clase de comunicación social en ningún momento. O sea, a mí me enseñaron técnica jurídica. ¿No debería de haber mejor un órgano que se encargue de hacer esta traducción, de hacer este engagement con el público y demás, en lugar de ponerles una carga adicional a los magistrados, por ejemplo? Y ahí empezó la discusión. Estamos en el principio, estamos definiendo los problemas, luego vamos a hablar de soluciones. Pero en la segunda mesa, que era el tema de digitalización, se tocó mucho el tribunal virtual. Y estuvo padrísima la conversación, porque estaba todo el equipo de tecnología un poco frustrado. Y dice, oye, es que no lo están usando mucho. Y los abogados enfrente como que... Y luego, es que ¿por qué? ¿Qué le tengo que cambiar? No sé qué. ¿Por qué no lo usan? Y los abogados en la mesa dicen, que nos da miedo. O sea, como que siempre lo hemos hecho de una forma y luego... Pero fue un gran hallazgo.
¿Por qué? Porque es socialización. Tu Claro, plataforma claro. está bien. Dinora, ¿llegaremos a tener una app del tribunal para que la gente pueda consultar ahí los resultados de las sentencias, las opiniones de los magistrados? ¿Llegaremos a eso? ¿Eso es lo que se busca? ¿Que las resoluciones lleguen a través de mensajes? Es bien diferente, por ejemplo, mensaje que app, A ver, ¿no? cuéntame. Entonces, ¿a qué va todo el esfuerzo de digitalización? A entender, para empezar, ¿quién quiere estar leyendo las sentencias? ¿No? O sea, ¿quién bajaría esa app? Y decir, bueno, vamos a hablar del universo, quiénes deberían de saber esta información y en dónde consumen información. ¿Cómo no hago que tengan que venir a mí? ¿Cómo llego a los medios que ya utilizan para consumir información? ¿Cómo llego a WhatsApp? ¿Cómo llego a Facebook? ¿Cómo llego a TikTok? A donde esté la gente. Eso se trata, todo el impulso de diseño centrado en la persona o en el usuario. Es decir, vamos a donde está. La mesa 3 habló todo el tema, ahora sí, se centraron en el tema de selección, de selección judicial. La mesa 4 habló del tema de eficiencia, temas ya más de procesos internos. Y la mesa 5 de accesibilidad. Y en cada mesa se identificaron o priorizaron los 2, 3 retos más importantes. Y se trataron de profundizar. Ahí es en donde vamos. ¿Qué sigue? Una encuesta a todo el personal del Tribunal Electoral. Abrirte al público, es decir que soy justicia abierta, no solamente para afuera, es para adentro. Ya le preguntaste a tus colaboradores, ¿qué ideas tienen? ¿Qué retos se enfrentan en su día a día? ¿Cómo incluso podrían mejorar su calidad de vida? Eso es ser abierto de verdad, abierto a la crítica, abierto a identificar las áreas de oportunidad, acompañado, no solo, no desde donde lo que tú asumes, desde la experiencia de todos los distintos de perfiles con los que convives. Fíjate que ya vamos casi a concluir el programa y a mí me gustaría saber, desde luego, conocemos las metas que se ha propuesto el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, pero ya técnicamente, concienzudamente, tú eres la experta en esto. ¿Cuál es la meta? ¿Cuándo la vamos a ver? ¿En un año? ¿En menos de un año? Dinos, por favor, Dinora. Claro, mira, conforme vamos avanzando, se van produciendo resultados. Okay. Ahorita estamos por publicar el primer boceto de los resultados de estos talleres y otra vez, todo es abierto. Se le manda a todos los participantes, abierto a comentarios para decir ya, producto terminado. Se va a lanzar esta encuesta, se van a publicar los resultados. Con esto se tiene una muy buena base de los retos que tiene el tribunal para los siguientes 5 o 10 años. Y que sigue la acción. Bueno, ¿cómo a partir de estos retos, qué proyectos estratégicos ya tenía el tribunal o debería de tener el tribunal para nosotros apoyar con mentoría? Esta mentoría que incluye el conectar expertos nacionales e internacionales en cada uno de los temas y a partir de ahí desarrollar todo el proyecto y hacer los planes de implementación a nivel presupuesto. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cuál es la prueba de concepto? ¿Cuáles son las métricas de éxito? Y contra eso, seguir avanzando e impulsando a la gente. Muy bien, para terminar este programa, te decía yo, estamos pues para Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación, y mucha gente se estará preguntando, oye, esto de justicia abierta, ¿no me pega en la independencia? ¿No me pega en la autonomía? O sea, yo como tribunal, como Poder Judicial, ¿qué me dirías? Claro, pues no mezclemos peras con manzanas. O sea, yo no me estoy metiendo al proceso bajo el cual cada magistrado o magistrada lleva y hace el contenido de sus sentencias. Solo estoy diciendo, tengamos apertura para cuestionar los procesos en general, las interacciones que tenemos con nuestro público. Somos servidores públicos. ¿Cómo no vamos a preguntarles, te estoy dando un buen servicio? Y te estoy dando un buen servicio no significa te di la razón de lo que me pediste. Significa, ¿estuvo fácil pedirme algo? ¿O estuvo complejo? ¿Tuviste que pagar abogados como siempre? ¿O tuviste un lugar en el que si no tenías acceso a estos recursos, alguien te apoyó? ¿Te notifiqué de una manera que entendiste lo que te quería decir? ¿Logré salvaguardar tus derechos, al menos en la forma en la que te traté? Y al interior también.
oigan, ¿cómo estamos trabajando con estos procesos? ¿Cuáles generan merma? ¿Cuáles podrían mejorarse desde su perspectiva, desde quien los usa todos los días? Oye, ¿sabes qué? Este sistema me desespera porque tengo que hacer esta tarea repetitiva que podría ser diferente. Vamos a explorarlo, o sea, desde lo chiquito hasta lo grandote. Tenemos mucho que aprender de las personas. Sí hay inteligencia colectiva y empieza por este principio. Yo no soy el dueño de las mejores ideas. Y cómo Exacto. aprovecho metodologías Exacto. para aprender desde todos los perfiles qué tengo que hacer. Dinora, nos dejas un cierre muy importante, muy resumido de lo que va a lograr el Tribunal Electoral en los próximos meses, años quizá, pero gracias a tu apoyo y gracias a las instituciones que nos ayudan a tener justicia abierta. Nos despedimos, muchas gracias Dinora, te esperamos en una próxima ocasión y a usted lo invito, ya lo sabe usted, la próxima aquí en Justicia Electoral, la semana online.